Buenas tardes nuevamente a nuestra apreciada audiencia. En esta oportunidad estamos en un momento ya culminante de nuestro evento y por supuesto no podía faltar cerrar con broche de oro con nuestro invitado del día de hoy, a quien invito a que pueda encender su cámara, el doctor Guillermo Paredes Otero, que nos acompaña para ofrecernos su presentación, su conferencia titulada El videojuego como herramienta de concienciación social, sensibilizando sobre las enfermedades mentales a través de la ludonarrativa. Permítanme presentarle a Guillermo. Vamos a hablar un poquito de quién es nuestro conferencista invitado. Él es doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla, con una tesis en sobresaliente cum laude en eventos de videojuegos y periodismo especializado. La investigación académica le ha llevado a publicar más de una treintena de artículos y capítulos sobre el videojuego como un fenómeno cultural, ludonarrativa, especialización periodística y autor de libros como El periodismo de videojuegos en España, Ecosistema mediático y tendencias de una especialización cultural, libros como Game Over, los efectos del COVID-19 en el sector de los videojuegos. Ejerce la docencia en la Universidad de Nebrija con asignaturas sobre gamificación y narrativa digital y en la Universidad de Anáhuac, México, sobre periodismo de inmersión y laboratorio de comunicación inmersiva. Sus principales líneas de investigación son videojuegos como fenómeno cultural, periodismo especializado en videojuegos, ludonarrativa y los serious games. Definitivamente un invitado de lujo con el que nos vamos a deleitar para hacer el cierre de este evento. Así que, Guillermo, estamos realmente expectantes a escucharte. Puedes compartir tu pantalla y comenzar tu presentación. Vale, ¿me confirmáis que se ve? Perfectamente, te vemos y te escuchamos. Vale, genial. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a la profesora Bessi Perdomo y por supuesto a la organización del Congreso, pues por darme este privilegio de... Perdimos tu audio, Guillermo. ¿Se oye? Ahora te escuchamos de vuelta. Vale. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a cerrar este congreso. Es todo un privilegio. Gracias a la organización, gracias a la profesora Bessi Perdomo por su presentación. Y bueno, pues os voy a mostrar concretamente cómo se utiliza el videojuego pues, para concienciar y concretamente sobre las enfermedades mentales y a través de la ludonarrativa. Aquí tenéis pues la guía de todos los puntos que voy a tratar en esta conferencia. Primero vamos a hacer una contextualización sobre cómo se presenta de una manera errónea a los pacientes mentales en los videojuegos. Vamos a ver qué es eso de la ludonarrativa y qué elementos lo componen. Ya que vimos la mala representación de los pacientes mentales, pues en el tercer punto vamos a centrarnos en los serious games y cómo se representa correctamente las enfermedades mentales. Y por último, haremos un estudio de caso. Una vez ya hemos visto qué es eso de la ludonarrativa, pues haremos un estudio de caso centrado en el videojuego Hellblade 2 y cómo se representa, pues, concretamente la psicosis, la enfermedad de la psicosis. Sin más, pues vamos a empezar con el primer punto, el contexto en el que estamos y cómo hay una errónea representación de pacientes mentales en los videojuegos. Antes de eso, vamos a decir o vamos a explicar qué es un videojuego. A mí no me gusta personalmente resumir o concretar el videojuego como un producto, ¿vale? Creo que es reducirle la relevancia que tiene actualmente. Ahí tenéis una definición que yo utilicé hace unos años y que volví a reutilizar en la tesis doctoral. Y yo califiqué o definí el videojuego como un fenómeno cultural basado en un producto digital que requiere de la interactividad del usuario para su funcionamiento y con una trascendencia que va más allá del entretenimiento.
Aquí nos tenemos que quedar con 3 puntos clave. Primero, fenómeno cultural. Estamos hablando de que el videojuego es cultura. Importante, la interactividad, es decir, que el usuario pueda, a través de sus acciones, controlar lo que ocurre en pantalla. ¿Por qué? Porque si no estaríamos directamente ante una película. La diferencia entre el cine y el videojuego es que nosotros, los usuarios, podemos manejar los elementos que aparecen en pantalla. Y fundamental, y el motivo por el que estoy aquí, el videojuego es mucho más que entretenimiento. Es herramienta política, es educación, es cultura, fenómeno transmedia, es deporte, pero también puede servir como herramienta de concienciación y para representar, en este caso, enfermedades mentales, ¿vale? Visto que es un videojuego, pues aquí en esta diapositiva tenéis la relevancia que tiene el videojuego actualmente. Son datos del año pasado. El año pasado, en 2024, el videojuego facturó 187 billones con B de dólares y tuvo una comunidad de más de 3.400 millones de personas. Más de una tercera parte de la población mundial es usuaria de videojuegos. Es decir, hay mucha gente que juega videojuegos y el videojuego genera mucho dinero. Todo esto hace que vivamos en una sociedad videolúdica donde el videojuego está intrínsecamente relacionado con todas las áreas sociales: la educación, el deporte, la comunicación, el periodismo, la política, la salud, ¿vale? Y por último, y también esto nos preocupa, el videojuego tiene una enorme capacidad de representar y de emitir mensajes. Es decir, el videojuego es un medio de comunicación masivo. Es el medio de comunicación masivo más relevante que hay actualmente. Ya visto el videojuego, vamos a hacer un paréntesis y la representación que se hace del paciente mental en los medios, ¿vale? Medios de comunicación, otros formatos culturales como el cine, ahí les pongo algunos ejemplos, pues tristemente siempre ha estado basada en estereotipos. Por ejemplo, dependiendo de la enfermedad, el estereotipo era uno u otro. Para los enfermos de esquizofrenia, pues estaban asociados a la violencia, a la agresividad. Quienes padecen trastorno obsesivo-compulsivo, pues infantilización. Mientras que los que tienen depresión o ansiedad, pues estas enfermedades se ven como muestras de debilidad. Todos estos estigmas, estos estereotipos, prejuicios, derivan en una discriminación tanto social como laboral. Y los medios de comunicación, y esto está académicamente estudiado, fomentan o contribuyen a fomentar esta idea errónea. Con los videojuegos, pues ocurre exactamente lo mismo. El paciente mental está asociado principalmente a los juegos de terror. Ahí les pongo 3 ejemplos, hablaré de ellos de forma resumida. Estos personajes son o se manifiestan de forma violenta con quienes les rodean. Por ejemplo, en la imagen de arriba es la protagonista de un juego llamada Martha is Dead. Ella es Marta, que descubre, el juego está ambientado en la Toscana durante la Segunda Guerra Mundial y descubre una noche el cuerpo de su hermana gemela flotando en el lago al lado de su casa. Ella, antes de que lo descubran los padres, decide asumir asumir el rol de ella y que los padres piensen que es ella misma quien ha muerto, o sea, suplanta a la hermana y va a descubrir qué piensan los demás de ella, creyendo todos que ha fallecido, ¿vale? Lo que se demuestra es que este personaje tiene un trastorno de personalidad, tiene ataques violentos, ¿vale? O sea, se representa con muchos prejuicios este personaje. También hay personajes que hacen gala de la obsesión o están ajenos a la realidad. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, el juego es Layers of Fear y el protagonista es un pintor que el objetivo es pintar su gran obra, la obra magna, ¿vale? Y hasta el punto de que se obsesiona. Y es un juego en primera persona donde vamos a ver el camino de este pintor por hacer ese cuadro que será lo mejor de su carrera, ¿vale? Y por último, los psiquiátricos
se erigen en los videojuegos como entornos donde se tortura y donde se experimenta con los pacientes. O sea, lugares de terror. En la imagen de la derecha, pues es un juego, se llama Until Dawn. Hay una película, de hecho, sobre ese juego. Y resulta pues que uno de los protagonistas ve cómo su familia, 2 hermanas mueren y tiene que ir a una institución mental, ¿vale? Eso se ve a modo de flashback y vemos cómo esta persona que tiene un trauma por el fallecimiento de sus hermanas, pues digamos que no es muy del todo receptivo con sus amigos, ¿vale? Hace gala de todos los prejuicios que hemos visto y que aparecen en la diapositiva. Visto el contexto, vamos a hablar de qué es eso de la ludonarrativa. Cómo se analiza, cómo podemos aprender de los videojuegos. Y lo podemos hacer a través de unos elementos que ahora detallaré. Primero, los videojuegos son capaces de contar historias, ¿vale? Ya he dicho que son un medio de comunicación de masas. Y grandes juegos, que además han tenido adaptaciones en películas, en series de televisión, cuentan historias. Por ejemplo, The Last of Us Parte 2, que tiene serie actualmente. Quitando la parte de la pandemia, del virus, etcétera, muestra a la protagonista cómo tiene una relación homosexual con otra chica, ¿vale? Y a lo largo del juego se va a ver, pues, la discriminación que sufre la comunidad LGTBI, ¿vale? Final Fantasy VII, que es de los más famosos, sobre todo ahora que tiene sus remakes, no deja de ser un juego ecologista, que sirve para representar cómo las empresas, las grandes multinacionales, no tienen ningún reparo en, con tal de hacer dinero, destruir el medio ambiente. Call of Duty, gran saga de videojuegos en términos de facturación y comunidad de usuarios, pues todos los juegos, todas las entregas están intrínsecamente relacionadas los desarrolladores con el gobierno de los Estados Unidos, con el ejército estadounidense, y esto se ve en que los argumentos de todos los juegos muestran la supremacía de Estados Unidos respecto al resto del mundo. De hecho, los enemigos a los que hay que vencer en esos juegos son los enemigos reales que tiene o ha tenido Estados Unidos en su historia. Japón, China, Rusia, países islámicos, ¿vale? La fila de abajo, en la imagen de en medio, The Division, es otra saga de Ubisoft, donde pues a causa del Black Friday pues se desata una pandemia a través de billetes contaminados y pues básicamente se acaba la sociedad tal y como la conocemos en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que el ejército falla, no puede resolver la solución y se pone en marcha pues una célula durmiente de personas normales pero que han recibido un entrenamiento tremendo, que es la división. Este grupo se tiene que enfrentar porque la ciudad, bueno, y los Estados Unidos se han dividido en bandas que están en contra del gobierno. Este juego y esta saga no es más que la lucha contra aquellos que van contra el gobierno de los Estados Unidos y contra el sistema capitalista de este gobierno, ¿vale? Y tú tienes que defender al gobierno y a este modelo, ¿vale? Y por último, Detroit Become Human, que es el primer juego a la izquierda, ¿vale? En la fila de abajo, es un juego donde en un futuro distópico en Detroit, pues vivimos los humanos con androides. Y estos androides pues se encargan de tareas del hogar, de hacernos la compra, de llevar a nuestros hijos al colegio, es decir, lo tenemos como sirvientes. Sin embargo, estos androides van a empezar a desarrollar sentimientos y van a querer cambiar su situación. Si quitamos el tema de los androides y lo sustituimos por cualquier otro grupo, vemos que aquí estamos ante un juego de lucha de clases, ¿vale? Es decir, los videojuegos tocan y son capaces de contar historias que preocupan, ¿vale? Ahora sí, el análisis ludonarrativo es básicamente coger los elementos propios de una narración
en un videojuego para, a través de ellos, ver cómo el videojuego es capaz de contar una historia. Aquí tenemos que tener en cuenta, pues, algunos factores, como por ejemplo, que el participante, el usuario, es activo. No es un simple espectador, tiene un rol dentro del juego. Tiene una participación, es decir, la interacción con los elementos de la pantalla. A pesar de la libertad que puede haber en ciertos juegos de mundo abierto, donde son enormes y hay mucha exploración, nuestras interacciones están limitadas, ¿vale? Nosotros no podemos hacer lo que queramos. Tenemos unas reglas, ¿vale? Esas reglas tenemos que tenerlas en cuenta. Y por supuesto, ya que vamos a tener un rol activo y vamos a controlar a unos personajes, lo importante es que ese usuario se sienta identificado. ¿Por qué? Porque a través de ello va a desarrollar una empatía, tanto con el personaje como con los hechos que está viviendo. Y a través de esa empatía podemos conseguir la concienciación social y sensibilizar sobre ciertos temas, ¿vale? Vamos a ver los elementos del análisis ludonarrativo. Primero, el personaje. Somos nosotros en el juego y su diseño va a ser, pues, fundamental. Tiene que ir acorde al contexto en el que se mueve. No es lo mismo, no sería normal que una estudiante de fotografía, como es la imagen de la izquierda, Max Caulfield, en Life is Strange, estuviera en un mundo de mitología nórdica, como es el de Kratos en God of War, o que Kratos, en la imagen de la derecha, estuviera en un ambiente universitario. Es decir, somos nosotros dentro del juego y es muy importante saber qué comunica nuestro personaje y cómo lo hace, ¿vale? Podemos saber lo que piensa, lo conocemos a través de los diálogos, ¿vale? Es importante ver qué comunica y cómo lo hace. Y por supuesto, que evolucione a lo largo de la historia. De hecho, los grandes personajes de videojuegos han trascendido porque su personalidad ha evolucionado, ¿vale? Son aquellos los que han tenido una evolución narrativa, los que han trascendido en la historia del videojuego. Kratos, Lara Croft, ¿vale? La focalización y el narrador. Aquí estaríamos hablando de la focalización interna, externa, ausente. La acción se centra en un personaje. ¿Podemos saber qué piensa ese personaje? Focalización interna. Son muchos personajes y no ponemos el foco en ninguno, ¿vale? Podemos cambiar de personaje para conocer la historia desde distintos puntos de vista. Importante también, el narrador. ¿Quién cuenta la historia? ¿Lo contamos nosotros con nuestras acciones? ¿Hay alguien que está narrando el juego? Y más importante todavía, ¿nosotros como usuarios sabemos lo mismo que el personaje que controlamos? Porque los grandes giros en las historias vienen de que nosotros podemos pensar que somos un personaje que hemos hecho, pues, estas acciones, pero resulta que en torno al final, pues, se da ese giro y descubrimos que no hemos sido quienes nosotros pensábamos, o que nuestro personaje sabía más y nos ha estado utilizando, por ejemplo, ¿vale? Es importante cómo se cuenta la historia, el narrador y desde qué perspectiva. Las mecánicas. Si estamos hablando de un formato interactivo, importante es analizar las acciones. De hecho, yo os pongo dos ejemplos os pongo ejemplos de dos temáticas iguales, ¿vale? Y cómo cambia la historia según las mecánicas. Por ejemplo, los dos juegos de arriba. Los dos están basados en la Primera Guerra Mundial, pero el primero, Battlefield 1, es un juego de disparos y ya os digo que no cuenta la misma historia que el juego 11 de noviembre, Memories Retold, que es un juego de exploración y puzzles. O sea, es decir, la historia y lo que nos cuenta cambia en función de las acciones que podemos realizar. Lo mismo ocurre con los casos de abajo. Estamos hablando de dos juegos basados en pandemia. No es lo mismo un juego de recogida de recursos, de combates, como es The Division, que el juego de simulación Plague INC, que este se hizo muy famoso durante el COVID, porque salió en 2013 y sirve para representar cómo se expanden los virus. De hecho, se hizo famosísimo durante la pandemia. Pues la historia es totalmente diferente entre un juego de acción
y un juego de simulación, ¿vale? O sea, en función de las mecánicas, en función de nuestras acciones, la narrativa, la historia cambia, ¿vale? Lo que se cuenta va a cambiar de una forma u otra. El espacio, el entorno, los entornos en los que nos movemos, sirven para construir al personaje, para contar más sobre los hechos y sobre los personajes en sí. Los espacios cuentan historias y sirven para transmitir emociones. A ver, reconozcámoslo. Vosotros que estáis viendo estas 3 imágenes, apetece mucho recorrer el mundo colorido de Super Mario, también recorrer el enorme mundo y explorar el mundo de Legend of Zelda, pero el pasillo de la derecha creo que no apetece tanto, y menos esta noche de Halloween, ¿vale? Es decir, los entornos son capaces de contar historias y de transmitir emociones. Es lo que se conoce como la narrativa ambiental. De hecho, hay juegos donde no hay ni una sola línea de diálogo, el personaje, nuestro personaje no habla y toda la historia la cuenta el entorno. En este caso es el pasillo de la demo llamada PT, ¿vale? Un poco antigua, pero es un buen ejemplo de narrativa ambiental. Y por supuesto hay que tener en cuenta el espacio real, el entorno donde nos estamos moviendo, el espacio físico, pero también el espacio psicológico, lo que pasa en la mente de nuestro personaje. El tiempo. Y aquí tenemos 2 tipos de tiempo, el tiempo real y el tiempo ficcional. El tiempo real es el tiempo que estamos delante de la pantalla, media hora, 1 hora, 2 horas, y el tiempo ficcional es el tiempo que ocurre dentro del juego. El tiempo, por supuesto, afecta a la jugabilidad. De hecho, juegos tipo Age of Empires podemos estar 1 hora jugando, pero en el juego pueden pasar siglos. En otros juegos, por ejemplo, el famoso tiempo bala, donde el tiempo se contrae, ¿vale? Y juegos que tienen el mismo tiempo, el tiempo real es el mismo que el tiempo ficcional, por ejemplo, es Animal Crossing. Seguro que os sonará Animal Crossing New Horizons en el año 2020, que se hizo súper famoso por la pandemia. ¿Por qué se hizo famoso ese juego? Porque el tiempo real era exactamente el mismo que el tiempo ficcional. Las tiendas en Animal Crossing cerraban a la hora que cerraban en la realidad. Las estaciones del año, el tiempo atmosférico, todo eso era real, se manifestaba real en el juego. Y teniendo en cuenta que estábamos todos confinados en casa, con limitaciones, que no podíamos salir, que no podíamos relacionarnos entre nosotros, salir a la calle tranquilamente a comprar algo, pues este juego ofreció de forma virtual toda esa posibilidad. Por eso fue tan famoso, porque tenía su tiempo real y permitía hacer lo que el COVID nos había impedido, ¿vale? La estructura narrativa, ya para terminar esta parte, toda historia pues tiene las 3 mismas fases, introducción, nudo y desenlace. Sin embargo, la forma en cómo se cuenta va a hacer que la estructura cambie a una u otra. La estructura lineal, las típicas historias de Tomb Raider, lineal, ¿vale? Sigue el mismo camino, introducción, nudo y desenlace. Sin embargo, hay juegos de toma de decisiones donde a ti te van planteando decisiones y tú tienes que elegir un camino u otro. En función de tus decisiones vas a llegar a un final, ¿vale? Son juegos que tienen muchos finales y el llegar a ese final lo marcas tú con tus decisiones, ¿vale? Mientras que hay juegos que son sobre todo los enormes mundos abiertos donde se usa una estructura en red. O sea, la introducción es la misma, el desenlace puede ser el mismo o tener pues 1, 2 o 3 finales, pero todo lo que es el nudo, la parte central, es diferente entre un usuario y otro. Uno puede seguir la historia principal y llegar hasta el final. Otro puede dedicarse a explorar el mundo. Otro puede optar por hacer misiones secundarias y no querer llegar al final hasta dentro de muchas horas. Es decir, hay una estructura en red en medio, ¿vale? Pues la estructura narrativa también hay que tenerla en cuenta cuando queremos analizar los juegos.
Ya hemos visto el método, el análisis ludonarrativo, pues vamos a ver, si ya hemos visto además juegos que no representan bien a los enfermos mentales, vamos a ver juegos que sí lo hacen. Por ejemplo, Inner Ages es un juego sobre el Alzheimer. Y aquí tú controlas a un padre que tiene Alzheimer y que no recuerda por qué su hija ya no vive con él. ¿Vale? Y nos movemos en dos mundos, en dos entornos. El mundo real, la casa de Henry, o sea, el padre, y el mundo ficcional, sus recuerdos. Vamos a hacer un viaje por sus recuerdos. En función de cómo avanza la historia y de cómo progresa la enfermedad, esa enfermedad va a tener efectos en cómo se representa el mundo real, la casa de Henry y sus recuerdos. Empezamos pues en entornos cálidos, coloridos, sin embargo, cuando la enfermedad va ganando la batalla, ya son tonos más fríos, directamente hay uno que es en blanco, la famosa expresión la mente en blanco, pues los colores se van manifestando en función de cómo evoluciona la enfermedad. La casa igual, lo típico de las típicas anotaciones para recordarte cosas. Antes había solo una o dos, conforme progresa el juego van aumentando de número, está toda la casa plagada de anotaciones. Las mecánicas, las acciones, pues son las tareas cotidianas, ¿vale? O sea, tú tienes que hacer pues cosas básicas como hacerte un café, hacer artesanía, que es su afición. Sin embargo, conforme progresa la enfermedad, te das cuenta que ya no es tan fácil, que a lo mejor tú has cogido una taza de café para echarte la leche, pero de repente la taza ha desaparecido y descubres que no lo has hecho. O sales de la habitación pensando que estás en verano y te cambia de repente todo el entorno y te das cuenta que estás en Navidad, que hay una decoración navideña, ¿vale? O sea, te está trasladando los síntomas del Alzheimer al juego. Los coleccionables, pues sirven, dan información sobre información real, estudios académicos sobre el Alzheimer. Es un juego en primera persona, sirve para que tú seas quien experimenta, como si te pasara a ti la enfermedad. Y la jugabilidad también pues tiene puzzles. Esto es importante porque de hecho se recomienda que para tener activa el cerebro, pues estés continuamente haciendo puzzles para evitar que progrese la enfermedad. Pues la mecánica que hay en este juego, la jugabilidad, son puzzles. Otro juego, Celeste. Es un juego sobre la ansiedad, ¿vale? Tú eres una niña que tiene ansiedad y te has propuesto la meta de subir una montaña para superarla, la ansiedad. Sin embargo, hay un personaje, pues que es Madeleine, es la versión negativa de ella, que es la representación de la ansiedad. Y va a estar todo el rato, pues molestándonos, haciendo que caigamos, etcétera. Madeleine va a tener, Madeleine, o sea, la protagonista, va a tener en determinados momentos ataques de ansiedad. Es un juego de plataformas, ¿vale? Bastante complicado incluso. Va a tener ataques de ansiedad y nosotros tendremos que ayudarla a controlar su respiración para que no progrese ese ataque. En determinado momento, ella caerá, ¿vale? Y parecerá, hostia, ahora tengo que repetir todo el juego. No. En ese momento, Madeleine aceptará o se hará amiga de su versión negativa y el mensaje es que te tienes que aceptar a ti mismo, con tus limitaciones, en este caso la enfermedad. Y en ese momento en el que ella acepte su enfermedad, pues tendrá nuevas habilidades y podrás, y ese recorrido que era tan difícil, lo va a hacer en un momento. ¿Por qué? Porque ha aceptado su condición. Tiene un mensaje muy potente este juego y es cumplir nuestro objetivo sin rendirnos a pesar de las dificultades. Otro juego es Gris. Estamos en un mundo onírico en blanco y negro con una chica que no puede hablar, ¿vale? Y conforme va avanzando el juego vamos a ir desbloqueando colores que están asociados a las fases del duelo. Por ejemplo, la ira. Vamos a desbloquear el color rojo y la mecánica es romper objetos asociado a la ira. En la fase de la depresión son entornos azules. Nuestra habilidad va a ser bucear. Este juego también tiene mensajes de que no estás solo
es importante tener ayuda para superar el duelo de la pérdida de una persona, ¿vale? Y en definitiva, pues el mensaje es dar color literalmente a nuestra vida, recuperar las ganas de vivir. The Town of Light es un juego sobre la esquizofrenia, centrada en una chica llamada René, paciente con 16 años allí, que vuelve al hospital psiquiátrico de Volterra, real, o sea, este sitio existió como institución mental. Vuelve años después, una vez ya está en ruinas, y vamos a saber la historia de este personaje. Vamos a recorrer los pasillos, vamos a recoger documentos para saber realmente cómo se trataban a los pacientes allí, ¿vale? De hecho, el que tú estés con este personaje que tiene una enfermedad mental, te va a costar al final entender el juego, porque va a dar la sensación de que no te has enterado y de que incluso ha podido estar ella jugando contigo, ¿vale? El viaje de Lisa, pues es un juego sobre el autismo, y este juego es importante porque ha tenido colaboración de la Federación de Autismo de aquí, de una institución en España, ¿vale? O sea, las instituciones se están metiendo para ayudar y están utilizando el videojuego para difundir mensajes sobre las enfermedades. Hay una guerra en un planeta lejano y la única esperanza de esa civilización tan avanzada es un paciente de la Tierra con Asperger. Y a través de los minijuegos que tendremos que hacer, vamos a conocer cómo son los síntomas y qué efectos tiene en la vida cotidiana de este paciente, ¿vale? Otro mensaje que se emite es no dejar de lado a estos pacientes, hay que integrarlos en la sociedad. Y hay muchísimo material didáctico a lo largo de todos los niveles. Consideraciones generales, en base a todos estos juegos que hemos visto. Primero, se recurre a la figura de la familia, de los jóvenes, para demostrar, salvo en el caso del Alzheimer, que estas enfermedades pueden llegar en cualquier momento, da igual la edad. Las mecánicas van a servir para que experimentemos los síntomas de todas estas enfermedades. Importante también la figura del apoyo, del consuelo. Hay una personalización de la enfermedad con alguien que nos atormenta, que no quiere que consigamos nuestro objetivo. Y los coleccionables, y hay mensajes para normalizar y para integrar a estos pacientes y a estas enfermedades, ¿vale? Y ahora sí, que todavía me quedan unos minutos, pues vamos a hacer el análisis de caso en base a todo lo que hemos visto sobre este videojuego, Hellblade 2, centrado en la psicosis. El personaje principal son dos juegos, yo me he centrado en el segundo, pero para que conozcáis un poco el contexto, es una guerrera picta de una tribu que está acosada por los vikingos, ¿vale? En Islandia. Se llama Senua, y Senua tiene psicosis, ¿vale? La única ayuda que ha tenido Senua es la de un personaje del primer juego que muere, que se llama Dillion, y es pues su interés amoroso. Es la única persona que la ha ayudado y ha aceptado su enfermedad, ¿vale? Y no le ha importado, pero muere. Entonces todo el primer juego es el viaje de ella al Helm, al infierno de la mitología nórdica, para rescatar el alma de su amado, ¿vale? Importante, todo lo que veamos en pantalla, vemos el mundo desde la perspectiva de ella, de una enferma de psicosis. Y este juego es un ejemplo de visibilización de la psicosis de manera seria. Estoy hablando del primer juego todavía, ¿eh? De hecho, que también es aplicable al segundo. De hecho, la actriz que da vida al personaje de Senua, Melina Jargens, es paciente de psicosis, ¿vale? Es decir, hay una integración del enfermo mental incluso para hacer un videojuego. Y de hecho, todos los síntomas que se manifiestan en esta saga están basados no solamente en estudios académicos, en entrevistas a doctores, sino también a los propios enfermos mentales, ¿vale? O sea, se ha integrado a los enfermos mentales en el desarrollo de este juego para ofrecer una experiencia fidedigna.
Interactuando con la psicosis, pues este juego, o esta saga, mejor dicho, traslada a la perfección los síntomas de la psicosis. El principal síntoma, las voces. Senua está continuamente oyendo voces. Son de dos mujeres que además no solamente interactúan con ellas, sino que se pelean entre sí las voces. Le dice, por ejemplo, a Senua, no vayas por aquí. La otra dice, sí, ¿por qué haces esto? No confíes en él, pero no tiene opción. O sea, está todo el rato oyendo voces. Son las furias. De hecho, lo ideal con ese juego es escucharlo con cascos para que sea más inmersivo. También se manifiestan las ilusiones visuales, ¿vale? Se juega con la perspectiva e importancia de los detalles, ¿vale? Tú puedes pensar que estás delante de una pared, pero dependiendo de cómo enfoques y de si prestas atención, vas a descubrir que en realidad es un camino, ¿vale? Y para desbloquear algunas zonas, importante también el formar objetos que no parecen que están a simple vista. Por ejemplo, tú tienes que formar una runa. Te la marca la runa, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo tú combines objetos que no tienen nada que ver entre sí, por ejemplo, una rama de tal forma, la parte de un tejado, tal zona de un acantilado, vas a construir esa runa para desbloquear el camino, ¿vale? Todo esto está basado en cómo los enfermos de psicosis ven el mundo, ¿vale? Y qué es lo que padecen a diario. Hellblade, el 2 también, representa muy bien los estigmas que vimos al principio que padecen los enfermos de psicosis, los pacientes de psicosis. Senua, pues tenía a su madre era también enferma de psicosis y su padre, pues, se avergonzaba de ella, de su mujer, y la tenía la mujer encerrada. De hecho, la culpaba de que en la tribu, pues, las cosas fueran mal, no hubiera, pues, buenas cosechas, y pensaban que era una maldición ocasionada por ella, por esta persona que oye voces, hasta el punto de sacrificar a la madre. Con la hija ocurre lo mismo, se avergüenza de la hija y la encierra, ¿vale? Y a pesar de que años después el padre ya no esté, esta figura que representa todos los estigmas de la sociedad aún la atormentan a ella y en determinados momentos se aparece a ella como una figura encapuchada que lo que hace es desmotivarla, está continuamente desmotivando a Senua, a su hija. No vales para nada, cada vez que te acercas a alguien traes el mal, ¿vale? O sea, es totalmente negativa esta imagen, esta figura que no existe, pero se le ha quedado a ella grabada en el subconsciente. Si el primer juego era ella sola, un camino hasta el Helm para salvar a su amado, que no lo consigue porque obviamente no lo logra, en el segundo juego la vemos interactuar por primera vez con personas reales, personas que existen. De hecho, ella llega a una isla, ahora contaré por qué llega a la isla y qué problema hay en la isla, y primero llega en condición de esclava y como una paria, pero sin embargo, al interactuar con otros personajes y ver esa condición especial que tiene Senua, de que oye voces, de que ve el mundo de manera diferente, la van a considerar como elegida para resolver el problema que hay en ese sitio, ¿vale? O sea, pasa de ser alguien insignificante a incluso la elegida para solucionar el problema de ese lugar. De hecho, a lo largo del viaje va a ir encontrando personajes y esos personajes van a acabar confiando en ella. ¿Por qué? Porque van a encontrar similitudes entre ellos mismos con la propia Senua. Hay una chica que tiene problemas con el padre, descubre que Senua también los ha tenido, pues ya tienen eso en común, ya tienen esa confianza. Se va a encontrar con una especie de chamán que siente mucho lo que es la tierra, la naturaleza. A raíz de la condición especial de Senua de ver el mundo de forma diferente, va a confiar en ella, ¿vale? O sea, van a encontrar las similitudes y esa condición especial no va a ser algo que les asuste, sino algo que les atraiga, que les atraiga, que quieran estar con ella. De hecho,
En determinado momento, todos estos personajes normales, es decir, que no tienen esa enfermedad, van a llegar a un sitio, ahora veremos qué sitio es, y van a empezar a tener, pues, van a empezar a sentirse mal, van a empezar a tener visiones, ¿vale? Mentalmente no van a estar bien. Pero va a ser la propia Senua, por experiencia propia que tiene ella con su condición, la que les va a ir ayudando y les va a decir, esto no es real, no confíes en esto, ¿vale? O sea, a través de su conocimiento los va a ayudar, ¿vale? Los entornos, hemos visto que es importante analizarlos. Senua va a llegar en un determinado momento a un laberinto de cuevas. En muchas civilizaciones, la cueva, sobre todo el laberinto, es un lugar donde probarse a sí mismo. Senua va a llegar con esta intención, ¿vale? Y va a llegar con una espada y con una antorcha, fundamental sobre todo el fuego en una cueva conforme vas profundizando. Sin embargo, a lo largo de todo el recorrido va a ir perdiendo primero la espada, después el fuego. Es decir, ella va a quedar reducida a lo mínimo. Y va a ser ella, a través de su conocimiento y de su capacidad, la forma de salir airosa y de salir de esa cueva, de ese laberinto de cuevas, ¿vale? También, cuando ella llega a esa isla, ¿vale? A Islandia, pues va a llegar con entornos, un entorno de tormenta, ¿vale? Mucho viento. Sin embargo, va a ser cuando estos personajes le den ese rol de salvadora, de elegida para que les solucione los problemas, cuando de repente el juego pues va a mostrar tonos cálidos, el sol, entornos muy tranquilos, ¿vale? Es decir, ese entorno va a estar relacionado con el propósito que le han dado a Senua y le han dado un rol, ¿vale? La luz como símbolo de esperanza. Sin embargo, cuando se enfrente a los enemigos, momentos dramáticos, pues va a cambiar de nuevo el tono. Volvemos a la lluvia, a la oscuridad, los tonos grises. Y por último, por otro lado, el bosque. Este es el sitio, bueno, los bosques en todas las historias, ¿vale? Se presentan como lugares donde uno se pierde y tienes que encontrarte, tienes que encontrar la salida y encontrarte pues a ti mismo también. Lo mismo va a ocurrir, lo que os comenté hace un momento, con esos personajes con los que ella va a interactuar. Gracias al conocimiento de Senua, estos personajes se van a poder encontrar, ya no van a estar perdidos, ¿vale? Ella les va a transmitir el conocimiento sobre lo que les está pasando mentalmente. Este es el problema que hay en la isla. Gigantes. En determinados lugares de la isla, las tribus del sitio están amenazadas por gigantes. Los gigantes son una mezcla del poder de la naturaleza, el poder real de la naturaleza y el pecado de alguien de la tribu. Y os pongo ahí dos ejemplos. Está el caso de Iltauga, la imagen de arriba, que está en un volcán activo con temblores de tierra, lava, y casualmente en esa tribu ha habido una madre que está desesperada porque ha tenido que renunciar a su hijo, ¿vale? Porque había hambruna en esa tribu y la ha tenido que abandonar en una isla, en una cueva. Pues se ha mezclado el volcán con esa madre desesperada, ¿vale? Los miembros de la tribu no saben lo que es un volcán, lo único que saben es que hay una montaña que tiembla la tierra y que escupe fuego. Y lo están relacionando con esta madre. En otra tribu, en un entorno costero, hay unas tormentas tremendas y un viento huracanado. Se llama el gigante Jabarrisi y está asociado con las tormentas y con un traidor que hubo en esa tribu, que esa tribu estaba enfrentada con otra tribu y este personaje pues traiciona a su propia tribu para que la otra tribu venciese. Ese arrepentimiento sumado a las tormentas da lugar a este gigante. ¿Realmente existen los gigantes? Pues en primer lugar, los gigantes se utilizan para explicar las cosas que no se entienden. Estamos hablando de hace 10 siglos. No se sabía lo que era un volcán.
cómo funciona un volcán y por qué, o esas tormentas, ¿vale? Se utiliza la figura del gigante, estas tribus que desconocían esto, para explicar al volcán y a las tormentas. De hecho, en Hellblade, en esta saga, no existen las criaturas mitológicas. Ya estoy terminando. De hecho, Senua, a pesar de que tú estás jugando un par de horas y no has visto ningún gigante, no es hasta que empieza a sociabilizar y le empiezan a decir tenemos un problema con este ser, se llama el Tauga o se llama el Jabarrisi, cuando ella empieza a ver a los gigantes. Está condicionada por los que están en esa isla. Y de hecho hay un momento donde se ve a miembros de la tribu luchando, lanzándole lanzas a los gigantes. ¿Por qué? Si esto viene de la mente de Senua, ¿por qué están lanzándole lanzas al gigante? ¿Todos los de la isla son enfermos mentales? ¿Tienen psicosis? No, lo expliqué antes. Nosotros estamos viendo el juego desde la perspectiva de Senua. Estamos viendo todo a través de los ojos de Senua. Es como Senua está interpretando la realidad. A lo mejor esas personas no están luchando, ¿vale? Pero ella cree que sí, está viendo que sí. Cuando Senua conoce la historia de los gigantes, conoce qué ocurre con esos personajes, es capaz de entenderlos. Tiene poder sobre ellos, el poder de los nombres. Y cuando Senua los entiende, ya no son amenazadores, ni siquiera son gigantes, son personas normales, ¿vale? De tamaño normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya los entiende, ¿vale? Es una metáfora de el conocimiento, pues es poder. Ya para ir terminando, conclusiones. Hay una evolución del personaje de Senua, cómo es capaz de convivir y sufrir con la psicosis. Gracias a la jugabilidad permites conocer los síntomas de la psicosis, se normaliza y se integra o se busca integrar a los enfermos de psicosis, ¿vale? Hay una sociabilización. La psicosis es una condición, no es el enemigo a vencer, ¿vale? Te tienes que aceptar a ti misma. Cuando ella se acepta, tiene mejor habilidad, tiene mejor capacidad de luchar, ¿vale? Hay documental sobre este juego, hay comentarios, mientras estás jugando puedes poner comentarios de los desarrolladores, de la propia actriz, que te van contando sobre la enfermedad, sobre la psicosis. Pues hemos visto que gracias a la ludonarrativa pues podemos ver que hay una forma seria de contar historias reales sobre enfermedad mental y vivirlas como si nos pasara a nosotros. Y en definitiva, gracias al videojuego podemos abordar temas y preocupaciones actuales. Y no solamente eso, sino concienciar sobre todos estos temas con un formato que es único. ¿Por qué? Porque está la interactividad. Nosotros tenemos rol activo con lo que ocurre en pantalla. Sin más, ahí les dejo algunas referencias. Un libro pues, que he sacado recientemente, La sociedad videolúdica, concepto que vimos antes, cómo se utiliza el videojuego pues, en este tema también, en la salud. Les dejo aquí también algunos artículos que he escrito sobre salud mental y ludonarrativa, ¿vale? Y sin más, pues ahí tienen mis vías de contacto. Muchísimas gracias por su atención y bueno, por supuesto responderé todas las preguntas que tengan y espero que hayan disfrutado de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Guillermo. Por ahí vemos reacciones, vemos aplausos y sí hay algunas preguntas e inquietudes. Si deseas, puedes dejar de compartir la pantalla para que nuestra audiencia disfrute de tus respuestas. María Gabriela Caputo Salcedo te saluda y dice, hola, súper la ponencia, y tiene una pregunta. ¿Hay alguna diferencia notable en la efectividad de los videojuegos cuando se aplican a niños y adolescentes en comparación con los adultos? A ver, realmente yo ese tema no lo he llevado a la práctica, yo me he centrado en la teoría, ¿vale? Yo no he aplicado los videojuegos a pacientes y alumnos o niños.
Lo que sí te puedo decir es que el videojuego pues se está utilizando en todas las áreas, sobre todo principalmente, o sea, en todas las edades, sobre todo en gamificación con niños, eso sí, y se utiliza pues sobre todo para motivar el aprendizaje, el sistema de puntos, rankings, ¿vale? O sea, motivar, que no sean aprendizajes pasivos, sino que ellos tengan un rol activo, gracias pues precisamente a la gamificación. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos otra preguntita por aquí. ¿Existe riesgo de caer y siguen las reacciones por allí, los emoticones? De verdad que hemos disfrutado mucho de tu presentación. Me ¿Existe alegro. riesgo de caer en la espectacularización del sufrimiento psicológico, incluso en obras que buscan ser responsables? ¿Y cómo se podría evitar de ser así? A ver, el riesgo existe, ¿vale? Pero estamos hablando de obras, son los juegos que he puesto, los de la segunda parte, los Serious Games, que no buscan eso, ¿vale? Que lo que buscan es ser herramientas de comunicación, de difusión. De hecho, en estos juegos intervienen, os lo he puesto, una organización del autismo, personas que están estudiando, ¿vale? Que están en ramas sanitarias, que utilizan el videojuego, y hemos visto que hay muchos usuarios de videojuegos, pues utilizan este formato para transmitir cómo es una enfermedad, las distintas enfermedades mentales. Esto se ve sobre todo en el videojuego independiente, en videojuegos que no están sujetos a medidas comerciales, a generar dinero. Lo triste es que en los triple A, en los juegos de grandes desarrollos, se cae en esa espectacularización que ha comentado la asistente. O sea que sí, pero se da principalmente en esa primera vertiente, en esos primeros juegos que vimos al principio. Los Serious Games no suelen caer en esa espectacularización. Excelente, excelente también la discriminación para que la diferenciación para que lo tengamos claro. Fiorella González pregunta, se mencionó el uso de audífonos o cascos para mejorar la experiencia de juego. ¿Han podido analizar o conoce de estudios que hayan podido analizar videojuegos que requieran otras tecnologías como gafas de realidad virtual? Bueno, sí, realmente sí. De hecho, yo he utilizado y he publicado un artículo, no tiene que ver con la enfermedad mental, sino para el tema educativo y he estudiado la inmersión capaz de ofrecer una experiencia de realidad virtual. No era propiamente un juego, sí era una experiencia. La experiencia era la casa de Ana Frank. Y tú te ponías las gafas de realidad virtual y recorrías el escondite donde ella pues se escondió con la familia. O sea, es una recreación perfecta de la casa de Ana Frank y cuando llegas a determinados puntos o coges determinados objetos, escuchas una voz que es Ana Frank y te empieza a contar pues cómo vivía allí, por qué escribía el diario, cómo se sentía. Y lo mejor de todo es que conforme vas andando, vas viendo una evolución en cómo Ana Frank se va expresando. Primero, pues, normal, tímida, pero cuando llegas casi al final del recorrido, ya va viendo que todo es muy difícil, duda de que vaya a sobrevivir, ¿vale? Vas viendo esa evolución. Y es totalmente inmersivo. O sea, tú estás recorriendo la casa y como si tuvieses al lado a Ana Frank. Ana Frank te está guiando con lo que todos sabemos de lo que es la historia de Ana Frank. Excelente, excelente. A ver, tenemos por acá otra pregunta. A ver, ¿qué está acá? ¿Qué vacíos o líneas o propuestas de investigación identificarías y podrías sugerir para continuar explorando salud mental y videojuegos en clave crítica? Pues hombre, falta muchísima investigación. En resumidas cuentas, falta mucha investigación. De hecho, a mí me cuesta al encontrar artículos, investigación que no sea sobre adicciones. Porque tú te pones en un buscador enfermedad mental videojuegos y lo que te sale son artículos de adicciones. Pero yo no quiero eso.
Yo quiero ver usos y aplicaciones reales del videojuego, pues para enseñar sobre un Alzheimer, sobre un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, casos reales, que los va viendo, pero esa es la gran carencia y sobre todo que esto se difunda, que si se está utilizando, que es verdad que se está utilizando, yo en el libro que os he comentado he encontrado casos de uso de videojuegos en quimioterapia, para aliviar pues los dolores, ¿vale? Esto tiene que darse a conocer, pero no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito de los medios de comunicación, en el periodismo. Y no se está haciendo. Es decir, esto no tiene que darse solamente en un congreso como conferencia a unos asistentes, sino se tiene que informar en los medios de todo esto. Me parece súper, súper pertinente lo que comentas porque además eh, para muchos será desconocido la variedad de juegos que nos has mostrado. Por ejemplo, parte de ellos en tu conferencia, que trabajan sobre ansiedad, esquizofrenia, Alzheimer, autismo, y que permiten de alguna manera también educar al usuario, ¿no? O sea, Claro. en relación con lo que son todas digamos, estos escenarios, ¿no? Sí. Una preguntita también que surgía. ¿Conoces o qué tanto sabes si se ha investigado? Ya esta no es de la audiencia, esta es mía. ¿Qué tanto sabes si se ha investigado, por ejemplo, con las mismas personas que padecen estas enfermedades o algunas de ellas con las que se pudiera, por ejemplo, alguien con ansiedad, como si ellos se ven realmente representados o qué piensan estas personas sobre estos juegos, si ayudan a que haya una mejor percepción de ellos por parte de la sociedad? ¿Sabes de este tipo de que se haga este tipo de investigación? Porque sería también interesante ver ese otro lado, ¿no? De la historia. Sí, investigación como tal no tengo los datos actualmente, pero sí, por ejemplo, cuando te llegan desarrolladores de videojuegos y te dicen, y te llegan a una institución mental de psicosis y te dice, oye, cuéntame cómo te sientes, sobre todo porque hay ese aislamiento de vamos a dejar ahí a un lado a los enfermos mentales que no molesten. Cuando te llega un desarrollador y te dice, oye, cuéntame tu historia, ¿vale? Ya lo estás implicando. Lo estás implicando en algo, en que quieren conocer tu historia, o sea, quieren darla a conocer. Entonces, pues eso motiva mucho. Y ya digo, con este juego, el último juego analizado, o sea, lo aprueban completamente. O sea, están encantados tanto con el primero como con el segundo. ¿Por qué? Porque se ha hecho de manera fidedigna, ¿vale? Por supuesto, estamos en un contexto de tribus, hay que enfrentarse a enemigos, espadas y tal, pero lo que es la enfermedad mental está perfectamente reflejada, lo de la psicosis, las voces. Por eso es importante jugarlo con audífonos, con cascos, porque la inmersión, que es de lo que se trata, es brutal. Es que parece que tú estás teniendo las voces. Wow, qué buena presentación y cuánto hemos aprendido, Guillermo, contigo, ¿no? Sí me gustaría, antes de hacer el cierre, que nos pudieras compartir algunas recomendaciones, tal vez algo que podamos aprender de tu experiencia. Por ejemplo, para los jóvenes que están estudiando actualmente carreras relacionadas con lo que es la generación de este tipo de producto audiovisual, alguna recomendación que pudieras tener hacia ellos, alguna sensibilización hacia ellos, porque estoy segura que algunos de los que ya están atraídos hacia lo que es este espacio de los videojuegos como parte de lo que se quieren especializar, seguramente ya alguno está ávido de incurrir en estos espacios en los que tú nos has hablado. Entonces, sería interesante dejarles como algunas consideraciones o algún mensaje a ellos específicamente para que puedan orientarse de mejor manera. Bueno, a mí consejos no me gusta dar mucho, ¿vale? De hecho, yo prefiero que me los den a mí, porque yo todavía yo no soy experto de nada. De hecho, estoy continuamente aprendiendo. Lo que sí puedo decir es lo que a mí me habría gustado que me dijesen cuando empecé hace unos cuantos años. Leer mucho, ¿vale? Los videojuegos, es estar delante de una pantalla con el mando. No, se puede leer.
De hecho, hay muchos libros sobre videojuegos académicos, incluso, de hecho, yo he escrito libros académicos. Hay que leer, ¿vale? Hay que profundizar en esos juegos. Te van a dar una perspectiva diferente a lo que tú crees o lo que tú crees que estás viendo en la pantalla. Eso es lo primero. El videojuego no es solamente jugar, sino también se puede aprender con otros formatos sobre videojuegos. Eso es lo primero. Y lo segundo, no nos quedemos en las grandes producciones, los Call of Duty, los The Last of Us, los FIFA, ¿vale? Aunque FIFA poca historia tiene, ¿vale? Pero no nos quedemos en esos juegos. El desarrollo independiente que no está sujeto a limitaciones de tengo que conseguir muchas ventas. De hecho, la mayoría de los juegos que he mostrado son independientes. Estos juegos tienen mucho que contar y lo cuentan de una manera muy real, muy fidedigna, muy inmersiva y ofrecen discursos paralelos, ¿vale? Hemos visto la enfermedad mental, cómo se toca con estigmas y prejuicios, pero también de una manera muy seria. Entonces, lo que invito a los jugadores y jugadoras es que no se queden con las grandes producciones, que se vayan, por ejemplo, a una tienda digital, ya sea Nintendo, de Sony, en Steam. Hay muchas tiendas digitales para comprar juegos y investiguen, ¿vale? Porque seguro que encontrarán, si han encontrado seguro juegos en esta conferencia, que ya veis, he puesto 10 juegos, en una tienda con miles de juegos y tan diferentes, seguro que encuentran algo que por lo menos les va a llamar la atención. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu humildad además, ¿no? Siempre estamos en ese proceso de crecimiento, pero obviamente hay mucho que aprender de alguien que también tiene esta experiencia y que ya ha hecho ese recorrido también de lectura y que continúa haciendo todo ese recorrido de lectura y que ha trascendido, porque además de leer y nutrirse, también ahora está generando conocimiento a través de sus libros, de sus artículos, de todas esas experiencias académicas y todos esos aprendizajes. Entonces, muy valiosas tus palabras y agradecemos profundamente en nombre de nuestras autoridades universitarias, en nuestro nombre del Centro de Investigación de la Creatividad, también en nombre de las universidades que nos han acompañado como coorganizadoras, en este caso la Universidad Univagué de Colombia, Universidad Estadual Mato Grosso do Sul de Brasil, que nos han acompañado también en esta experiencia, y en nombre de todos ellos y nuestro comité organizador y nuestro maravilloso equipo que nos ha acompañado desde el nivel técnico, desde todas las áreas, agradecemos a ti, a todos los ponentes que nos acompañaron en esta cruzada de este CININ tercera edición, y a toda nuestra audiencia también. María Gabriela Caputo también te saluda y te da las gracias, que muy súper todo, que les encantó. Ya, déjame que te están dejando mensajitos y siempre estilamos que haya también. Miguel Ricardo también te dice que gracias y también nos agradece a nosotros. Nosotros les agradecemos a ustedes por tomarse de tu tiempo, y aprender con nosotros siempre es muy enriquecedor. De esta manera grandiosa cerramos nuestra tercera edición del CININ. Estamos en contacto. Por ahora salimos del aire y los esperamos en una siguiente edición.